La exmujer de Ábalos alertó al PSOE y al gobierno de la doble vida del exministro. ¿Qué tal? Soy Luis Rafael, bienvenidos a Sumario de Tarde, el podcast diario de The Objective en el que repasamos las noticias más importantes este lunes 8 de septiembre de 2025. Carolina Perles, la exmujer del exministro José Luis Ábalos, rompe su silencio en The Objective. En una entrevista exclusiva, Perles cuenta cómo fue su relación, según un informe pericial, de abuso y maltrato, que terminó en 2021, cuando el exdirigente le confirmó que estaba saliendo con Andrea, en pleno tratamiento contra un cáncer de pulmón. Lo relevante políticamente de la entrevista es que Perles confiesa lo que les hemos venido contando en este medio, que uno de los motivos por los que Sánchez le destituyó como ministro en 2021 fue por su doble vida. Ella misma relata cómo avisó a varios dirigentes del PSOE de los coqueteos de Ábalos con la prostitución. Adriana Lastra, la vicesecretaria general del partido, y a Maritza Ruiz Mateos, la directora de comunicación del PSOE. ¿Y qué les dices? Pues simplemente les digo pues todo lo que estaba sucediendo y toda la inquietud que yo tenía. De prostitutas. Me había ido enterando de unas informaciones que no eran de mi agrado y obviamente entonces yo les di traslado un poco porque también quería entender si eso era habitual dentro del mundo de la política. Actitudes que, según su testimonio, llegaron a oídos del presidente, a través del que entonces era su asesor, Iván Redondo. Iván Redondo llegó a nuestro domicilio y se entrevistó con José Luis, se reunieron en su despacho. Lo que sí que sé que le trasladó es que había llegado a oídos del presidente. Lo que tú le habías contado a Adriana y a Maritza de sus relaciones extramatrimoniales. La exmujer del ministro también relata en esta entrevista en The Objective cómo era su relación con Koldo, cómo le echó de su casa y cómo este llegó a amenazarla. ¿Tú llegas a tener miedo? Pero sí que obviamente hay mensajes que a buen entendedor, las palabras, ¿no? Pues un accidente lo tiene cualquiera, ¿sabes? Nosotros el que nos la hace, nos la paga. Un testimonio, como ven, muy revelador. La entrevista al completo en nuestra web, en theobjective.com. El otro foco informativo del día está en el choque entre España e Israel. Pedro Sánchez ha anunciado hoy un total de 9 medidas para frenar, dice, el genocidio en Gaza. El Ejecutivo va a aprobar mañana un decreto urgente para, entre otras cosas, consolidar el embargo de armas a Israel, prohibir el paso de aviones y barcos que lleven material bélico hacia ese país, o impedir la entrada a nuestro país a las personas que participen en ese genocidio. Sin ir más lejos, al propio Netanyahu. Una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad, y otra muy distinta, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes. Los datos hablan por sí solos, 63.000 muertos. Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario. España, al igual que ya hizo con el reconocimiento del Estado palestino, trata de liderar así la oposición internacional a Israel, tras una ofensiva en Gaza que, como escuchábamos, acumula ya más de 63.000 muertos. Pero como se pueden imaginar, la respuesta del gobierno de Netanyahu no se ha hecho esperar. Israel, que acusa al Ejecutivo de antisemita y de tratar de distraer la atención de los escándalos de corrupción, ha anunciado que prohíbe también la entrada en el país de la vicepresidenta Yolanda Díaz y de la ministra Sira Rego. En represalia, Exteriores ha decidido retirar a la embajadora española en Tel Aviv. Recordemos que Israel llamó a consultas a su embajador en Madrid en mayo de 2024, una situación que se mantiene hasta ahora. Entre tanto, hoy, 2 terroristas palestinos han causado en el norte de Jerusalén la muerte de al menos 6 personas, una de ellas española. Se trata de Jacob Pinto, un joven de 25 años, judío y residente en Israel, aunque originario de Melilla. Los atacantes arremetieron a disparos en una parada del autobús. Ambos fueron abatidos. Y cambiando totalmente de asunto, hoy ha comparecido ante la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado Leire Díez, la fontanera del PSOE que, según unos audios, había tratado de desacreditar a la UCO, ha vuelto a defender que no trabajaba para el partido, sino que toda su investigación sobre la corrupción y las cloacas
tiene fines periodísticos. Díez ha asegurado que conocía a Santos Cerdán, aunque ha negado cualquier vinculación con él. Santos Cerdán, ¿qué relación tenía? ¿Desde cuándo le conoce? ¿Era una relación política? ¿Era personal? ¿Era de colaboración oficiosa? Ni política, ni personal, ni de colaboración ni oficiosa, creo que ha dicho. Sí. Que no soy fontanera. Señora, soy periodista. Pues precisamente Cerdán, ya para terminar, ha pedido hoy al juez que le vuelva a poner en libertad. Su defensa alega que es inconstitucional que siga en la cárcel, ya que se ha sobrepasado el tiempo para evitar que pueda obstruir a la investigación. El ex número 3 del PSOE lleva en prisión desde el pasado mes de junio. Así lo dejamos, es todo por hoy. Tienes estas y otras noticias en nuestra web, en theobjective.com.